Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión voy a entrevistar al capitán de navío aviador retirado, veterano de guerra de Malvinas, Guillermo Guerra. ¿Cómo estás, Guillermo? Te doy la bienvenida. ¿Qué tal, Matías? Muy bien, muchas gracias y gracias por aceptarme para poder compartir parte de la vivencia de la Guerra de Malvinas. Por favor, el agradecido soy yo. Y bueno, en sí el nombre del espacio es Malvinas y sus protagonistas, pero también incluye lo que fue Georgias y fue justamente lo que vamos a charlar un poquito con vos. Sí, lo que hay que hablar es la Guerra Atlántico Sur en general, Sí, porque hubo conflictos, digamos, en la zona de las islas, no me acuerdo si era la Sandwich, creo que hubo también problemas. No, la Sandwich no, bueno, en una base también, que había solamente un puesto de observación nuestro, sí, que también fue ocupado. sí. Creo que era la isla de Tule, si no me equivoco. Creo que en Tule, sí. Sí, Por sí, eso sí. habría que analizar todo lo que es Atlántico Sur, inclusive el hundimiento del crucero, pues Ujú. zona de exclusión, entonces ya Exacto. no era Argentina, sino era Atlántico Sur, y hubo bastantes eventos que habría que meterlos dentro del mismo paquete. Y así lo hacemos. Y bueno, para Muy ir empezando, me gustaría preguntarte en dónde naciste y cómo nació esa vocación militar. Mira, yo nací en Capital Federal, Ujú. ya mi familia vivía en provincia de Buenos Aires, justo se habían mudado para Hurlingham, cerca Sí, de Campo de Mayo. Y como recién se habían mudado y toda la parte preparto, el embarazo, mi mamá lo había atendido en Buenos Aires, en Capital, así que bueno, nací en Capital Federal. Mi abuelo era suboficial mayor de Marina, era comunicante. sí. Mi padre había nacido cuando en Río Grande, en el año 1929, cuando él estaba destinado allá, y un tío mío nació en Misiones cuando él estaba destinado en Misiones. Estaba en la parte de comunicaciones, así que, digamos, ellos era el antecedente que tenía familiar de la parte de la Armada. Igual a mí lo que me hizo tomar la determinación definitiva de entrar a la Armada, pues yo egresé en el colegio, en el Cardenal, fui al Marianista, Ujú. ahí en Vallito, y en quinto año quise empezar a estudiar, a decidirme qué era lo que iba a estudiar. Y uno de los temas que me gustaban a mí era arquitectura. Fui a la Facultad de Arquitectura en Núñez y realmente era bastante feo lugar, mucha propaganda política en ese momento, estamos hablando de todo el inicio de la izquierda, la franja morada, todo eso, y yo quería ir a estudiar, no ir a perder el tiempo. Ujú. Entonces me puse a hablar con un compañero mío y me dice, mira, mi papá es infante de Marina, ¿por qué no vamos a hablar con él? Y ahí fue cuando decidí entrar a la Escuela Naval, que era un lugar donde no iba a ir a perder el tiempo, o sea, no quería estar dando vueltas o pululando sin ningún motivo. Sí. Entonces, entré a la Escuela Naval y bueno, entré y egresé. Dentro de la Escuela Naval conocí todas las orientaciones que había y en el cuarto año me llevaron a hacer la divulgación de lo que era la aviación naval. Y ahí fue cuando me tocó un piloto que me llevó a volar y ahí fue que me encantó y era lo que hacerlo. Y después del viaje a la Fragata Libertad, a los más antiguos nos permitían elegir. Y bueno, yo elegí aviación naval, me hice los exámenes psicofísicos, me aprobé todo y bueno, y entré a hacer el curso en el año 1980, ¿Y el curso es en dónde se hace? en Punta Indio, en Ah, Verónica. en Verónica. Hay una base aeronaval ahí que originalmente fue creada para el control de la entrada al Río de la Plata, ya en la década del 40. Ujú. Es el, digamos, el acceso al Río de la Plata ese. Sí. Entonces, todo lo que era el control de tráfico marítimo del Río de la Plata. Y ahí está la Escuela de Aviación Naval. En ese momento había una escuadrilla de reconocimiento que hacía fotografía aérea y reconocimiento aéreo. Y estaba la escuadrilla, la primera escuadrilla de ataque, que eran los aviones Maki, que también estuvieron en la Guerra de Malvinas. Bien. Y durante ese año vos hiciste el curso de aviador naval. ¿Y cuándo fue tu primer vuelo solo? Nosotros, bueno, empezamos el curso, nos presentamos en los primeros días de febrero. Sí. Eh, Hicimos primero, bueno, de nuevo otros exámenes psicofísicos dentro de la aviación naval.
esos 2, 3 días, y ahí empezamos a recibir clases teóricas. Clases teóricas de aerodinámica, navegación, meteorología, motores, hidráulica, electricidad, un montón de materias para poder empezar a conocimiento de avión, el MOE, que se llama, que era el Manual de Procedimientos Operativos de la Aeronave, el Manual de Instrucción, vimos un montón de materias, Bastante y una vez completo. que se empezaba recién a ir al avión. Yo habré ido los primeros días de mediados de marzo, habré empezado a ir al avión. Al principio es solamente una inspección con un instructor y que alguien te va siguiendo para que aprendas a hacer una inspección externa. Después, bueno, hay 2 turnos de familiarización que es para saber poner en marcha y poder rodar la aeronave, o sea, poder trasladarla de un lugar al otro con control positivo de uno. Y después, a partir de ahí, ya empezaban los periodos de seguridad. Los periodos de seguridad eran 11 periodos y tenía 3 exámenes en el medio. 2 de verificación y uno que era examinación. Los exámenes de verificación era para ver si venías dentro de la media del curso. Si andabas bien, pasabas el examen y seguías con los turnos de vuelo. Si andabas mal, repetías 2 turnos para atrás y volvías de nuevo a rendir la verificación. Ese era el periodo 9 y el periodo 15. En cada uno de los periodos se exigían distintas cosas. En una, poder recuperar de una pérdida para poder resolver una emergencia, y en la otra se buscaba que ya uno pudiese aterrizar con resolución de emergencias. Y el tercer examen es el examen que ya es un instructor especializado, que es examinador, Ujú. que te toma todo. Te toma todas las emergencias, todas las pérdidas, los tirabuzones, te toma todo lo que puedes hacer en el avión, y si lo aprobás, aterrizás, se baja el instructor de cabina trasera, te dice, muy bien, aprobó el examen, y salís a hacer 5 toquicías. O sea, despegás, haces 5 circuitos de aterrizaje Sí. hasta que haces el final. El examinador va a la torre de control, si ves que te mandas alguna macana, te hace aterrizar de inmediato, y si no, ya a partir de ahí podés, ya quedás habilitado para poder volar solo. Mi vuelo solo fue el 25 de mayo del año 80. Justo. Me acuerdo, fiesta patria, me tuve que quedar adentro ese fin de semana para poder rendir el examen. Porque no podés rendir un examen si los 2 días previos no volaste. Ah, Entonces, bien. para continuidad, nos quedamos ahí varios alumnos ese fin de semana para ir rindiendo los primeros exámenes. ¿Y con qué avión lo hacían esto? Nosotros, bueno, fue la segunda promoción que voló el T-34, que es un avión Beechcraft, Sí. de pilotos en tándem, uno adelante y otro atrás. El instructor va atrás y el alumno va adelante. Y tren el que tiene rueda de nariz y 2 de tren principal. Son aviones turbohélices Ujú. de potencia, apto para poder hacer instrumental, poder hacer acrobacia, poder hacer distintas tareas. Es un avión de adiestramiento muy bueno, es de origen americano. De hecho, los Estados Unidos hasta hace unos 5 años seguían volando el mismo avión que nosotros. Ah, mira, o sea, fiable, fiel. Era una, sí. Y pensá que desde el año 1979 hasta ahora siguen volando, ya tienen más de, no sé, tendrán 100.000 horas de vuelo en el país, y tuvieron muy pocos accidentes las aeronaves. Ah, bien, eso dice mucho. Sí, sí. O sea, son confiables. Son confiables. Sí. Y cuando haces el vuelo solo, que lo aprobás, ahí es cuando recibís las alas de aviador. No, o sea, vos tenés muchas etapas para poder ser aviador naval. Sí. Primero la etapa seguridad, que lo que te enseñan es únicamente la parte de emergencias. Poder aterrizar y despegar con seguridad y poder resolver emergencias en caso que tengas alguna. Ujú. Después, la etapa simultáneo, precisión e instrumental básico. Precisión, que es saber hacer acrobacia para después poder aprender a hacer combate aéreo mucho más adelante. Pero son las maniobras básicas de hacer un barrel and roll, un wing-over, un rizo, un tirabuzón, que te ayudan a poder hacer maniobras de combate aéreo en el futuro. Simultáneo con eso, los días de mala meteorología se hace lo que es instrumental básico. Aprendés a volar únicamente con el horizonte artificial bajo una capota, no ves nada para afuera, y volás con el horizonte artificial y un instrumento que se llama palito bolita,
que la bolita te da el centro, digamos, el equilibrio de la aeronave, que está centrado la aeronave, que no está volando derrapado, sino está volando derecho, y te dice que cuántos grados por minuto estás cambiando de rumbo. Entonces vos, con esos 3 instrumentos, vas volando recto, girás para un lado, te dicen giro medio estándar, que son tantos grados por segundo, giro estándar, que es con un poquito más de inclinación, ascender con un climb, que es un instrumento que te indica la cantidad de pies por minuto que estás ascendiendo y demás, para que vos hagas todos los giros, ascensos y descensos en forma controladas, con unas maniobras determinadas que ya están preestudiadas, que podés, ahí realizar todos giros de 15 grados, de 30 grados, de 45 grados, ascensos a 500 pies, descensos a 500 pies, penetraciones a 15 grados de nariz abajo. Te van haciendo todo, pero solamente volar la aeronave, no te exigen ninguna radioayuda. En estos 2 periodos, también en simultáneo, se hace formación y se hace radioinstrumentos. Formación es para poder volar en secciones, para después tener mayor precisión para la parte traslados, a la parte de combates y demás. Y después tenés la parte de radioinstrumentos, que a lo que sabías de instrumental básico, con una radioayuda, que es un BOR, un NDB, una baliza o algún instrumento, un ILS, te sirve para poder entrar en aeropuertos que están con baja visibilidad. Terminadas 2 etapas, haces una etapa de armas, donde la etapa de armas tiramos cohetes y bombas y cañones. Si estás dentro de los estándares que pide la aviación naval, te aprueban la etapa, y una vez que terminaste todo eso, tenés lo que se llama una navegación final. La navegación final normalmente se hace fuera de los aeródromos para ir a ver cómo es un plan de vuelo, cómo se presenta, cómo se va a buscar la metrología en otro aeropuerto, el cambiar las perspectivas de que la pista es más ancha, más angosta, no tenés zona de montaña y tenés turbulencia, digamos, cambiar un poquito lo que hiciste toda tu vida en Punta Indio, que llanura, complicados, digamos, no más complicados, porque aterrizar es lo mismo en todos lados, pero vivencias distintas. Así que bueno, y una vez que terminas eso, te recibes de aviador naval. ¿Cuándo me recibí de aviador naval? No me acuerdo el día, pero fue en el mes de diciembre del mismo año. O sea, en el año 1980. Una vez que egresás, ahí la Armada los distribuía en ese momento, ahora no sé si sigue siendo igual, en pilotos de ataque, en pilotos helicópteristas y en pilotos de multimotores. A mí me tocó helicópteros. Así que egresé de Punta Indio, me dieron de pase a Espora a la primera de helicópteros, que es la escuela de helicópteros, de que había en ese momento la escuela de helicópteros de la aviación naval. Sí. Entré también a fines de enero, comienzo de febrero, y ahí empecé el curso de helicópterista naval, otro curso nuevo. Empezar de nuevo a volar, a estudiar la aeronave, las hélices, cómo vuela el helicóptero, cómo es la aerodinámica a las rotatorias y demás. Bueno, una vez que aprobé el curso teórico, empezamos la parte de vuelo, exactamente igual que la otra vez, con menos horas de vuelo, porque uno ya tiene la experiencia de volar, pero sí con muchas cosas que son más específicas. Por ejemplo, aterrizar en campos reducidos, poder realizar vuelos a muy baja altura, poder realizar maniobras sobre el piso para poder aterrizar con viento de cola, viento de frente, aprender a aterrizar en los buques, en cubiertas. Primero empezás con cubiertas grandes, cubiertas medianas y cubiertas chicas. Y una vez que terminas todo ese curso, que lo terminé el fines de junio, comienzo de julio, te recibí helicópterista naval. ¿Y en esa escuadrilla qué helicópteros tenían? Tenía los helicópteros Alouette, que se le decía Alfa India 03. Era un helicóptero de origen francés, en ese momento era de Aeroespaciales, que después fue Helicopter y ahora es Airbus. Y la misma empresa que fue cambiando de nombre, sí. Ya este helicóptero no se fabrica de ahora unos 15, 20 años. Igual no se consiguió el reemplazo de este helicóptero, no se consiguió digamos, otro equivalente que cumpliese todas las tareas que cumplía este helicóptero. Este helicóptero podía tirar misiles, podía tirar con cañón de 20 milímetros, podía tirar con Maxi de 62,
podía tirar bombas de profundidad, podía tirar torpedos, podía hacer rescate en montaña porque tenía esquíes, podía realizar rescate en el mar, digamos, era muy versátil el helicóptero. ¿Y teníamos una buena cantidad de helicópteros de estos? Cuando yo hice el curso, habría más o menos 2 helicópteros. Habían llegado los últimos en el año 78, que era la última tanda, que era el 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 helicópteros. Habían llegado en el 78 y estaban bastante nuevos, muy, muy bien cuidados. Bien. Y entonces acá ya estamos a mediados del 81. Mediados del 81, sí. Me imagino que lo que restó del 81 seguiste ahí dentro de la misma escuadrilla. Seguí dentro de la misma escuadrilla, me habilitaron como comandante de aeronave para poder volar solo en todos los ámbitos y empezamos a cubrir una guardia que se cubría con el helicóptero en Tierra del Fuego. Entonces normalmente hacía 15 días por 21 descanso, 21 descanso, 21 en Bahía Blanca, Ujú. estando mucho tiempo ya en la isla Tierra del Fuego, donde hacías montaña, donde hacías operación con nieve, donde digamos, hacías vuelos de alta exigencia para ir preparándote para el futuro. ¿Y la escuadrilla, a dónde tenía asiento? En Bahía Blanca, en Comandante Espora. Ah, en Espora. Bien. Eh, Llega a fines del 81. Y me imagino que siempre a fines de año ustedes tienen ese, como ese receso, ¿no? Sí, tenemos un O receso. cambio de destino. Mío fue muy particular. Yo me casé el 12 de diciembre, así que me fui el 9, 8, 7 de diciembre, me fui de vacaciones a casarme, luna de miel, volví y me fui a tomar estación al sur con el helicóptero que fui con mi señora, la primera vez que la llevaba a algún lado. Y para el 20, 25 de enero me embarqué en el Bahía Paraíso para hacer la campaña antártica, que iba a ser teóricamente hasta mediados de marzo, comienzos de abril, la campaña antártica. Entonces me embarqué a bordo del Bahía Paraíso, Sí. me embarqué en piloto y eran unos 7, 8 mecánicos y llevábamos todo lo que era carga externa, guinche de rescate, flotaciones de emergencia para poder realizar la tarea antártica. Y la tarea antártica no es otra cosa que llevar desde el buque a las bases de asiento o personal o material. Por ejemplo, hay que llevar combustible para la invernada, hay Sí. que llevar carne, hay que llevarle los víveres no perecederos, hay que llevarle los víveres perecederos. Es una tarea que se hace con el helicóptero liviano, el helicóptero pesado, que había un Puma de ejército, y lanchas. Hay algunas bases que no se podía entrar con lancha, entonces se hacía todo a través De de helicóptero. helicóptero. O sea, eran esos dos helicópteros nada más, un Albet y un Puma. Había 2 helicópteros, sí. El buque tenía hangar para 2 helicópteros. Una sola pista de aterrizaje, por decir así, un Ujú. solo helicóptero, y tenías para hangarar 2 helicópteros. Ah, bien, perfecto. ¿Qué edad tenías en ese momento? 24 años. 24 años. ¿Y qué grado tenías? Teniente de corbeta, recién ascendido. Ah, bien, A fines del 81 ascendí, digamos, en enero del 82 a ser teniente de corbeta. bien. Y algo nuevo, como una campaña antártica, ¿qué te pareció a vos? ¿Qué experiencia pudiste sacar de ahí? No, es espectacular. A nivel turístico, Sí. es uno de los más lindos que está sobre el planeta. Eh, a mí me gustaría volver en algún momento, lamentablemente, bueno, ya es muy difícil. Sí. Pagar la campaña antártica en un buque sale muy caro, así que no voy a poder ir, pero es algo precioso porque de acuerdo a cómo da el reflejo del sol, te cambia el paisaje, de acuerdo a las nubes, de acuerdo a los témpanos que están dando vuelta, es algo precioso, es algo realmente hermoso, es todo el continente blanco. Y después que los vuelos son exigentes, porque son vuelos al límite de la performance de la aeronave, o sea, la máxima carga siempre, y que estás volando sobre zonas que agua muy, muy fría. Si Ujú. vos te quedás con el equipamiento que tenés, que es el traje en disposición, chaleco y demás, y no durás más de 4 o 5 minutos en el agua. O No. sea, es grande. Eh, en la Antártida, bueno, nosotros tuvimos que lamentar un solo accidente de nuestra escuadrilla, pero bueno, uno siempre está preparado para que a mí también me puede tocar.
Ujú, obvio, te entiendo. Sí. Y ya Durante la estamos. campaña antártica, Sí, a la mitad de la campaña antártica, ahí se fue recibió un mensaje del continente diciendo que había un problema con un tal señor Davidoff, que estaba en las Islas Georgias, sí. para ser más específico, en Puerto Lake, que había tenido problemas con los británicos. Nosotros en ese momento estábamos creo que en Túnez, no me acuerdo bien en qué base. Entonces ahí automáticamente nos destacaron a Georgias para darle apoyo al señor este Davidov, que era un chatarra, era un civil. Ujú. Y habremos llegado para el 25 o 26 de marzo a la zona de Georgias, donde ahí encontramos al buque polar de ellos, que era el Endurance, Sí. y nos contaron de que había venido un grupo de científicos a Davidoff a pedirle de sellar el pasaporte para poder ingresar al territorio. De lo cual en esa época había un convenio con Malvinas de que no se usaba pasaporte sino la carta blanca. Era un papel donde se ponía y con eso era suficiente para entrar al territorio o salir del territorio, tanto ellos como nosotros. No Ah, hacía falta ¿qué era? para no haber reconocimiento de soberanía. Exacto, que era a través de la embajada, me imagino. Era a través de la embajada, sí. Sí. Está bien, para evitar el tema de la Eh, soberanía, está bien. igual Davidoff, te aclaro, porque yo los Sí. conocí ellos, Ujú. eran y unos 20 empleados, todos civiles, ningún militar. Ellos, por inteligencia, pensaban de que eran militares. Por eso era la idea del pasaporte, porque la carta blanca, si bien te acreditaba eh, identidad, no te decía si eras militar o no eras militar. Está bien. Ellos pedían el pasaporte para poder identificarlo realmente después con nombre y apellido si estaba dentro de la Fuerza Armada. O sea, ¿a qué voy? Yo podía presentar una carta blanca con un nombre falso, como no tenía foto, no tenía huella dactilar, No nada, tenía ni idea. tenía manera de probar de que yo era esa persona. Ujú. También un pasaporte sí que era un documento de identidad, Exacto, que yo podía determinar si era militar o no era militar. exacto. Y cuando ustedes llegan a Georgia, ¿tienen algún tipo de problema con esa gente británica? Nosotros lo que teníamos era todos los días salíamos a volar y ellos estaban en la zona de Puerto Lake con un otro helicóptero verificando las tareas que hacíamos nosotros. Ah, Sobrevolaban, digamos, más que cruzarnos en vuelo con ellos o sobrevolarlos cuando ellos estaban en una altura haciendo observación de la zona de Puerto Lake. El resto no hubo ningún problema, no hubo nada que hubiese pensado de que podía haber un conflicto armado. más ustedes siendo militares, porque si se pusieron así con unos civiles, cuando ya llegó ustedes que eran Sí, pero, militares, pero, pero vos insistir, no hubo agresión de ningún lado, ¿eh? ujú, Lo único que se dijo que no iban a sellar el pasaporte, y nada más. los que no tenían pasaporte y después que no lo iban a sellar. Ujú, Era después decir, listo, yo no te doy la gente para que vos te la lleves. Digamos, dentro de la misión de las Fuerzas Armadas es defender a los ciudadanos en todas las partes del mundo, exacto. la Constitución. Ujú. Así que estamos haciendo cumpliendo con las normas que tenemos que cumplir. Era Proteger defender. a esos civiles. Sí, Bien. sí, sí. Y ya estamos acá en el 26 de marzo, más o menos, me dijiste. 26 de marzo, sí. Sí. Y bueno, seguimos así todos los días. Entrábamos nosotros a la bahía de Puerto Lake, entraban ellos. Digamos, vuelvo a insistir, como hay libre navegación, no pasaba absolutamente nada. Y Ujú. había el sobrevuelo, tampoco había ningún inconveniente. No había que ni informar, ni avisar, ni nada. Eso fue hasta el 2 de abril. El 2 de abril a la mañana me despierta, yo estaba durmiendo, me despierta un compañero mío y fue la primera noticia que tuve, para mí por lo menos, de Ujú. que se había las Islas Malvinas. Había empezado el desembarco y a eso de las 8 de la mañana ya estaban tomando la zona de Puerto Argentino y que ya se estaría recuperando las Islas Malvinas. Y que nosotros teníamos la misión de recuperar las Islas Georgias el día de cuando llegue la corbeta Guerrico. La corbeta Guerrico estaba viniendo de navegación desde Puerto Belgrano, había salido de reparaciones y tuvo muy mal tiempo en la travesía y en vez de llegar el 2 de abril como estaba previsto para recuperar la Georgia, Sí. llegó el 3 de abril a las 5 o 6 de la mañana. Y en ese momento, ¿vos cómo tomaste esta noticia? ¿Te sorprendió Eh, o tenías Una más o sorpresa, menos? sí, Ah, sorpresa.
nunca pensamos de que iba a haber un conflicto armado, Ujú. y menos por el tema Malvinas, nunca. A mí de chiquitito me enseñaron siempre que las Malvinas eran Argentina. Sí, Y los británicos que estaban ahí eran turistas, para decirlo de alguna manera. sí. Nunca eran Fuerzas Armadas y que se iban a defender iban a defender la usurpación de ellos. Y menos Así que Georgia, que es un poco menos conocida que lo que son yo Malvinas. Georgia lo conocí ahí en el viaje. En el No sabía viaje. que Georgia, Decepción, Thule, no sé, la Isla 25 de Mayo, eran todas cosas que para mí Nuevas. eh, conocí cuando fui con el buque, si no Ujú. eran totalmente. Y una vez después de recibir esa noticia, ¿cómo fue el alistamiento de ustedes? O sea, ¿cómo fueron los pasos a Bueno, seguir? ahí yo te había dicho que éramos dos pilotos. El otro Sí. piloto era teniente de navío. Él tuvo una reunión durante la tarde del mismo 2 de abril para ponerse de acuerdo entre todas las fuerzas que estaban ahí, de argentinas, para ver cómo íbamos a hacer el desembarco al día siguiente. Entonces hizo una planificación muy rápida, muy por encima, para poder lograr hacer el desembarco al día siguiente. Una vez que llegó el día 3 de abril la corbeta Guerrico, nosotros le llevamos cartografía antártica para poder entrar a Puerto Ley, porque ellos no la tenían, Ujú. con y empezamos todos los vuelos a partir de las 6 de la mañana. Entró la corbeta Guerrico a Puerto Ley, se amadrinó al buque nuestro, amadrinar es juntarse al buque nuestro, bajaron los infantes que estaban a bordo de la corbeta, bajaron todo lo que tenían de armamento ellos, y acá y vuelvo un poquito para atrás. Lo que Sí. tenés que por convenio internacional, la Antártida no se puede portar armas. Hay un desarme total. Ah, Entonces nosotros no teníamos nada, teníamos solamente los fusiles de la guardia. Y ujú. cuando para poder cubrir la guardia de que nadie se te meta arriba del buque. Pero el resto no había ningún armamento. Entonces, bueno, los infantes traían armamento para armar a la gente que iba a realizar el desembarco. Eso fue 7, 8 de la mañana. Se pusieron de acuerdo los infantes con el comandante del grupo de tareas, que era el capitán Trombetta, Sí. y de ahí zarpamos los dos buques, salimos de Puerto Leyte, dimos toda una vuelta y volvimos para las Georgias, para la zona de Caleta Vago, la zona de Grytviken, donde estaban los británicos. Estos infantes que decís pertenecían al uno, ¿no? No, al BIN 2, Ah, al dos. sí, al BIN 2. Ah, Venían de Puerto Belgrano. ah, bien. Creo que el BIN 1 en ese momento, a lo mejor digo una barbaridad, creo que estaban de reserva nada más, no estaba completada la planilla de armamento. Ah, bien. Sí, sí sabía que estaba el BIN 2, BIN 3, BIN 4 y BIN 5 seguro. El BIN 1 no lo tengo presente. O el BIN 1 era la Compañía de Vigilancia y Seguridad de Puerto Belgrano. Ah, está bien, bien. Eso, digamos, era algo de seguridad, no era, digamos, un batallón preparado para un conflicto armado. Perfecto. Bueno, una vez que llegamos los buques a la zona de Grytviken, se le hace por radio la rendición, no contestan nada en principio. Después sale un científico que dice que ellos tienen orden del gobernador de que el personal civil que está en la isla rendirse. No hablaron nunca de que había personal militar. Ujú. Salimos, hicimos un reconocimiento armado con el Alouette, no vimos absolutamente nada y empezamos el desembarco. Era el primer desembarco, era una ola de infantes, entre 15 y 20, no tengo el número preciso, a cargo del teniente Luna. Los llevamos a la zona del puerto de Grytviken, los desembarcamos, él iban en el Puma, nosotros íbamos escoltándolos, los desembarcamos, no hubo ningún problema. Volvemos a hacer el segundo desembarco, vuelve el buque, el Puma de Ejército al Bahía Paraíso, Sí. antes que en ese también había, creo que 15, 20 infantes, también no recuerdo bien el número, Ujú. a cargo de la Justi. En el segundo desembarco, cuando hacemos la aproximación a la zona de Grytviken, no fuimos al mismo lugar porque ya la primera sección se había cambiado de lugar, fuimos a otro más adelante. Sí. Ahí vimos el fuego de los británicos. Fuego que fue tenían todo, fusiles, lanzacohetes, tenían morteros y demás. Nosotros de hecho vimos adelante el helicóptero, el Splash,
de un morterazo, que si nos pegaba a nosotros nos destruía. Y Sí, al helicóptero del ejército le tiraron mucho con fusil perforante. sí, Entonces, tuvieron ahí 2 muertos, que fue el conscripto Almonacín y Aguilar, sí. y tuvieron 4 heridos. El helicóptero, bueno, tomó escape cuando le dieron fuego y y aterrizó digamos, con muchas limitaciones, el piloto enfrente de donde estaban los británicos, que eran unos 500 metros. ¿Quiénes eran los pilotos, te acordás? Los pilotos sí eran 2 tenientes primero, uno era Villagra y el otro era eh, ¿Leguizamón puede ser? López Leguizamón. Ah, bien. López Leguizamón, que después murió en un accidente en Ah, el norte de Jujuy, mira. en el ámbito civil. López Leguizamón o García Leguizamón. Sí, no, Leguizamón no era. Leguizamón vino después para el rescate del crucero Belgrano. El piloto era un doble apellido. Bueno, se llamaba Venir. Ujú. Eh, bueno, no importa. Bueno, entonces aterrizaron y cuando aterrizaron, ahí fue, dijeron que no podían despegar, que tenían muertos y heridos y que había que evacuarlos. Como estábamos muy cerca de los británicos, el Alouette se aterrizó ahí próximo a ellos y para dejar una plaza más yo me quedé en tierra. Me bajé de copiloto, que era en ese momento, Sí. llevé la MAG que habíamos conseguido, que teníamos a bordo del helicóptero, y me fui a una posición adelantada para poder estar, digamos, molestándolos, para decirlo de alguna manera, a los británicos para que no le tiren el helicóptero nuestro. Te hago una pregunta. Todos estos británicos que usted cuando dijeron que hicieron el reconocimiento no vieron nada, ¿en dónde estaban en realidad? Y estaban todos ocultos, estaban dentro del hospital de ellos, Está bien. en todas zonas cubiertas, no estaban a la vista. Y aproximadamente, ¿tenés idea cuánta cantidad eran? 22 eran, 22. 22. 22 y aparte comandos, 22 Marines. Ah, ¿qué Para que eran? tengas el más chiquitito, medía 2 metros de ancho por 1 metro de alto. Eran todos monstruos. Una bestia. Eran todos tipos y bestias. Y aparte, todos materiales de última generación, mucho material descartable. Ujú. Y eso después no tenés que estar replegándolo, o sea, lo usás y ya lo dejas tirado. Sí, Entonces, tenían todo material de última generación. bien. Bueno, ahí yo me quedé en tierra durante 1 hora, 1 hora y media. Sí, Ahí, simultáneo a eso, entra la corbeta Guerrico a la caleta, se le traban los cañones. Es parte de la historia que pasó en ese momento. sí. De la banda de estribor, tuvo que girar y salir para destrabar los cañones, le pegaron de la banda de vapor, ahí fallece el cabo Huanca, que Ujú. lo agarró nunca en la pieza de artillería, tratando de destrabar el cañón. Y una vez que salen, bueno, ahí pueden destrabar el cañón de proa, que no me acuerdo, que era de 60 milímetros, creo. Y ahí empezaron a abrir fuego. Cuando abrieron fuego, el primero fue largo, el segundo fue menos largo, Ujú. y se rindieron. Y ellos después comentaron de que tenían la obligación de rendirse posterior a tener el primer herido. Mira. Tuvieron un herido en el hombro, en el brazo, eh, eh, con armas menores, y a Ujú. partir de ahí rindieron, para demostrar de que se había tomado por la fuerza. Es que en sí, si te pones a pensar, por más buenos comandos que sean, 22 hombres contra una fragata y una sección de infantería marina no tenían mucha oportunidad. Sí, sí. Pensá que nosotros la sección de infantería marina en total no serían más de 60 Mm, de todos los infantes. Y la corbeta tiene armamento naval, no tiene apoyo aéreo cercano. No es un buque de apoyo cercano. Entiendo. Cercano lo tendría que haber hecho fuera de la bahía, sin verlo. Sin ver. Y en tierra era muy difícil poder realizar esa tarea. O sea, no, igual vos hasta que no los tomas prisioneros, no sé si son 22 o son 200. Obvio, sí. Y no sabés lo que se dice la niebla de la guerra. No sabés si en otro lugar no hay otro refuerzo para que te ataque por la retaguardia o que tengan algún lanzacohetes o algún misil que te dispare contra el buque. Porque eso se sabe después que terminó la guerra Es verdad. o el combate, pero durante el momento no sabés qué es lo que te va a suceder. Es más, y tengo entendido que a la de Rico hasta con antitanque le han tirado.
tiraron con todo. Y los tipos eran muy profesionales, le tiraron a la cabeza de los misiles Manmar 38, Sí, de grado de que uno explote, para que... pegar la completa, hubiese explotado el misil ahí dentro del container, y Sí, hubiese destruido la corbeta. sí, la destruye. Y de hecho, para que tengas una idea, que no era un buque anfibio la corbeta, Ujú. las municiones que le tiraban ellos de fusil le entraban por una puerta y le salían por la otra. Ah, lo O sea, le traspasaba. de lado a lado en la zona del puente de comando o en la zona de comunicaciones. Ah, por eso también tuvieron heridos ahí. Sí, sí, sí. Ahí, por ejemplo, uno que me acuerdo, eh, el tenía guardia marina en ese momento, Pingitore, perdió un ojo, Sí. estuvo bastante grave, bueno, gracias a Dios se salvó. Después había un mayordomo que en la pieza de artillería tenía 6 o 7 esquirlas en el abdomen, y la suerte que hubo, que como estábamos en campaña antártica, a bordo iba anestesiólogo, odontólogo y cirujano de emergencia. Así que el cirujano de emergencia en el comedor Sí. entró A operar. y se pasó un día, 2 días operando todo. Y bueno, por suerte solamente murieron los del helicóptero y el cabo Huanca, que murieron, digamos, no hubo muertos después por mala atención. Bien, Incluso el mecánico se lo atendió bien. bien. Y una vez que ustedes logran la rendición de la Plaza Británica, ¿qué sucedió después? Bueno, una vez que se rinden ellos, se baja más gente que estaban a bordo del buque en unas lanchas, se verifica que no haya ningún armamento, nada oculto. Ujú. Eh, Había un campo minado, se invitó a que levanten el campo minado ellos, y después se los tomaron en lancha, se los llevaron todos a bordo del Bahía Paraíso. Se le asignaron camarotes de a 4 personas o de 6 personas, Sí. que habían levantado los hilos rasos para tener custodia, guardia nuestra, para que no se escapen por los techos, en los Ujú. pasillos. Y bueno, y se cumplió sin conocerla nosotros, con la Comisión de Ginebra. Con nosotros, por ejemplo, yo nunca la había visto, la Comisión de Ginebra. Sí. Y el prisionero tiene derecho a buena alimentación, a calefacción, a bañarse, a hacer una hora de, De ejercicio. sí, digamos, de estar libre y demás. Y Ujú. bueno, ahí aprendiendo en ese momento, cumplimos con todo lo que estaba la Comisión de Ginebra para evitar cualquier inconveniente posterior. Cuando ese mismo día, última hora o al día siguiente a la mañana, empezamos la vuelta al continente, más que nada para llevar los heridos. Fuimos a recalar primero frente a Río Grande, ahí bajamos con el Alouette a todos los heridos y al británico incluido, y después seguimos para el norte y en Puerto Deseado bajamos los muertos. Y después, bueno, el buque siguió hacia el norte, entró a Puerto Belgrano y Sí. se convirtió en un buque antártico o logístico, pasó a ser buque hospital para poder seguir en la guerra. Esa tarea la hicieron los ingenieros en Puerto Belgrano de forma maravillosa. En menos de una semana, 10 días, el Bien. buque cambió y pasó a tener, no sé si 4 o 5 quirófanos. Se embarcaron médicos, enfermeros, tenían sistemas para sacar, para banco de sangre. Es más, hubo sangre argentina que se le dieron a los británicos durante el conflicto. Mira, no Ellos se habían sabía. nos pidieron a nosotros y se le dio parte de la sangre que teníamos nosotros en resguardo, en custodia, se lo dimos Ujú. a los británicos. No sabía eso, mira. Y la guerra uno siempre se imagina el odio, y no es así. Ujú. Somos seres que pensamos distinto porque no nos consideramos que el otro es dueño de lo que es mío. Sí. Pero el resto, somos todos seres humanos, tenemos familia. Ujú. eh, de hecho, en muchos casos posguerra se hicieron amigos y se encontraron en el futuro Sí. y se fueron de viaje o fueron de viaje. O sea, la guerra lo que te separa más que nada es el tema de soberanía, cumplir con las tareas de un país, las Ujú. tareas de un país, pero no desde el punto de vista humano. Es más, si vos preguntás, yo como militar, ¿qué considero que tengo que hacer? Es destruir el medio, no a la persona. Yo no tengo que ir a Ujú. matar, no soy un delincuente que voy a sacar a matar gente. Muchas veces, lamentablemente, el armamento es el hombre, o es el infante, o es el piloto del avión, o
pero no, digamos, vos la idea, si vos preguntás, la guerra más fácil hubiese sido destruirle todos los buques en puerto, romperle todos los ejes y que no hubiese zarpado ninguno. No había ninguno y cumplíamos la tarea de que ellos no venían. Sí. Guerra ideal. De ahí hasta los 649 muertos que hay, cambia mucho. El hundimiento del crucero, por ejemplo, lo que se busca es que el crucero no siga navegando, pero bueno, se hundió. O sea, yo me imagino que el comandante del Conqueror no pensaba, quiero matar a 340 personas hoy a la mañana. Casualidad. Es más, el comandante del Conqueror 3 veces se negó a cumplir la orden, hasta que lo amenazaron feo de allá y tuvo que cumplir, pero él no quería tirarle Bueno, al fíjate que tiró la bomba atómica en Hiroshima, después terminó en un convento castrense, sí, todo el mundo. sí. Él tiró sin saber qué era lo que iba a pasar y después que vio la realidad tuvo arrepentimiento toda su vida. Sí, no es fácil. Y aparte, bueno, nosotros en ese momento, ahora cambió un poquito la normativa, éramos católicos, porque para poder ingresar tienen que ser católico apostólico romano. Sí. Todos católicos, a lo mejor no católicos de ir de misa todos los domingos y demás, pero éramos católicos que nos enseñan todo lo que es la vida, la concepción, todo, que no, digamos, te impide a vos matar, no es que vos decís, viste, Alá me ordenó inmolarme para el bien de nuestra religión y hoy me oí a la noche, estoy sentado a la derecha de Alá. Nosotros no tenemos esas creencias, pero son distintas. Es verdad, eso es verdad. Sí. Y te hago una pregunta antes que se me pase, que me quedó en parte de tu relato. Cuando vos desembarcaste con la MAG, ¿tuviste enfrentamiento directo con ellos? O sea, ¿te llegaron a tirar a vos o pudiste...? Yo bajé solo con la MAG, me bajé la MAG en una mano, las cajas de munición que eran, no me acuerdo si 2.000 tiros o 4.000 tiros, y un montón de bandas que tenía de munición ya preparada para disparar. Me bajo, me voy al helicóptero Puma para avisarle que comiencen a evacuar los heridos, primero los heridos y después los muertos, y ahí estaba el sargento del helicóptero Puma, que era Díaz Medín, era un sargento, o casualidad se había casado el mismo día que yo, así que estuvimos charlando un rato ahí en la primera posición, y nos pusimos en una altura para poder estar a la vista de los británicos, y de la misma manera que nosotros le tiramos a ellos nos acudían a nosotros. Ahí, si vos me preguntás, escuché el silbido de las balas, o sea que significa que me pasó a menos de 1 metro, 1,5 metros, municiones de ellos. Escuché, me daba vuelta cuando venía el helicóptero y veía las trazantes que pasaban. O sea, a lo mejor 5 o 6 metros, pero bueno, a esa distancia es nada. Es nada. Vale, en ese momento, como yo le digo a mucha gente, no sentís miedo, porque la adrenalina es mucho más grande y el instinto de supervivencia es mucho más grande que el miedo. ¿No? Yo tuve la suerte de que no me anulé. Hubo otra gente que a lo mejor se podría haber anulado. Es que yo creo que... Sí me entró miedo a la noche, con sanidad, a ver a los heridos y enterarme de los muertos. Ahí Que sí. podría ser uno de ellos. Ahí me dio el miedo de decir, yo podría haber estado entre ellos. Te entiendo, te entiendo. Para un wiki, para ahogar las penas. Y a veces es necesario. Sí. Porque uno se prepara para combatir, pero ver a gente que por ahí viste... No te preparás para combatir, vos te preparás para resolver ciertas circunstancias, no para combatir. Para combatir, porque vos, cuando vos te preparás, no te tiran de enfrente, no estás agrediendo por la otra parte. Sí, listo, el hombre va a estar acá, yo voy por tal lugar y demás, pero vos sabés que ahí no morís, no tenés el factor humano que decís, la muerte no está en juego. Sí, es verdad. Estás en el combate, es algo distinto, de saber que vos podés ser el blanco del otro, tranquilamente. Bien, te entiendo, sí. Es más o menos, para compararlo de alguna manera, el simulador de vuelo. El que va a simular vuelo tiene emergencias mucho más difíciles que en el avión, pero tiene una ventaja, no se matan. Es verdad. Vos haces emergencia, te pasa en el avión, la resolviste mal, te mataste. Sí. Está el factor humano en ese momento que es muy distinto al resto.
Y ahí va de la mano lo que dijiste vos, en sentir miedo o no y cómo saber dominarlo, porque si te agarra miedo y te paralizás, sabes que Sí. Si no tenés miedo, sos temerario. Y ser es, temerario también es peor, sí. es peor, sí. O sea, podés tener miedo, pero tenés que superarte. Ujú. Superás, entras en, no digo cobardía, pero entras en una situación de pánico que no podés actuar ante las circunstancias. Pero si vos, sin darte cuenta, podés ir adelante y podés ir peleándote, es que pudiste superar de alguna manera el miedo que, que tenés. Te entiendo, bien. Y una vez que ustedes llevan los caídos no me acuerdo dónde me habías dicho, A Río Grande. a Río Grande, Río eh, Grande y Puerto Deseado. ustedes en helicóptero o la escuadrilla, que siguieron teniendo misiones, Sí, nosotros, bueno, yo en ese caso, desde Puerto Deseado volvimos a Espora, Bahía Blanca. sí, Estuve 3 días, 4 días en mi casa y de nuevo salió el buque hospital y me mandaron de nuevo con la tripulación del buque hospital para hacer evacuaciones nada más, ya no entrar en conflicto. bien. Me embarqué, fui volando porque ya el buque había zarpado, fui Ujú. volando hasta Rivadavia y me embarqué desde Comodoro Rivadavia frente a Puerto Deseado más o menos, me esperó el buque, el Bahía Paraíso y me embarqué ahí y seguí todo el resto de la campaña con el Bahía Paraíso y otro Puma que habían embarcado que ahí sí estaba Leguizamón, Ah, el capitán que era el de ejército. Muy buena bien. persona en este caso él. ¿Y Eh, qué vuelos sanitarios te tocó hacer? Me tocó el primer vuelo que fue horrible, fue el rescate del crucero General Belgrano. Ah, mira. Ir a, y tratar de ver si había sobrevivientes o no dentro de las balsas. Y dentro del rescate del crucero General Belgrano, ir a buscar otros buques, los quemados o los heridos graves. Porque en los otros buques que estaba el Buchar y el Piedrabuena y Ujú. creo que era el Aviso, no tenían Irigoyen, médico. El Irigoyen, sí. no tenían médico. Entonces nosotros íbamos a buscarlos a los heridos graves y los traíamos a bordo. Es algo que también nunca más me pude olvidar de mi vida, el olor a quemado. Mm. Es algo muy, muy fuerte. Y Eh, cuando era así, ¿qué capacidad tiene el Alouette para transportar heridos? Normalmente se transporta de un solo herido Ah, de en un camino. solo. Ah, Se pueden transportar dos, pero tienen que ir uno encima del otro con un aparato especial. sí. El problema es que con el movimiento corría el riesgo de que se podía poner más grave uno de los heridos. Ujú. Se iba con una sola cama, Y el se iba herido. iba con un médico o un enfermero, por si la persona le agarraba, no sé, alguna convulsión o algo así, Ujú. para poder resolverlo, y después lo bajamos a bordo del Bahía Paraíso. O sea que fueron varios Era- viajes lo que hiciste. ¿Cómo? Fueron varios viajes lo que habrás hecho. Sí, varios, sí, varios. Sí. Bueno, y después ahí entramos a Ushuaia, con todos los heridos y los sobrevivientes del crucero, Sí. y ahí me quedé en tierra, me quedé en Río Grande para hacer recorrida de frontera, porque se esperaba que después, bueno, después de 40 años no estábamos tan errados, se esperaba un ataque o británico o chileno del lado del oeste, Ujú. que fue el famoso helicóptero británico que se cayó en Chile Sí. y le daba Chile a los británicos para la guerra de Malvinas. Pero nosotros todos los días teníamos 2 o 3 vuelos, que era recorrer toda la frontera desde el Hito 1 hasta Ushuaia, para ver si había movimientos de tropas o si había algo. ¿Encontraron algo? Encontramos en una oportunidad una antena de comunicaciones que daban los despegues de nuestros aviones. ¿Y tenían orden de destruirla o algo? ¿Cómo? ¿Tenían orden de sacarla de servicio esa antena o algo o no? No, no, se bajó un grupo de militares, lo Sí. tomaron prisionero. Después no sé qué habrá pasado con esa persona, Ah, de todo, porque eso es espionaje. ese espionaje, exacto. Eh, entonces, no sé qué habrá pasado con esa persona. Ujú. Daban todos los despegues de los aviones nuestros, que después del hundimiento de la Sheffield, para ellos era muy importante porque estaban las alertas, las bajaban a muy poco tiempo de reacción para poder atacar los aviones nuestros.
Exacto, sí, sí, marcó una gran diferencia para ellos. Sí, sí. Así que bueno, más o menos eso fue. Y después, bueno, me tocó en un momento, estando en Río Grande, alistarnos para cruzar en un Hércules con helicópteros a Malvinas ya para fines de mayo, comienzos de junio, Sí, para dar apoyo con misiles. Y bueno, y el Hércules que derribaron, supuestamente, estaba haciendo una exploración que nos venía a buscar a nosotros para poder cruzar, y lo derribaron en el trayecto. el 1 de junio. Sin poder cruzar, que fue una ventaja, porque si hubiésemos cruzado, lo más probable es que, por un lado, estar prisionero, yo nunca fui prisionero, Ujú. gracias a Dios. O sea, todo el mundo dice, ¿qué diferencia hay? Es que yo, sin ser prisionero, puedo volver a entrar en una guerra con los británicos. Siendo prisionero, tengo inhibido por la Convención de Ginebra de poder volver a combatir con los británicos. No sabía ese detalle de la convención. Entonces, de ahí también se entra la discusión entre lo que es veterano de guerra y es combatiente. El veterano de guerra puede volver a entrar en combate de nuevo. Ojo, es lo que yo interpreto, ¿eh? Sí, 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 Combate nuevamente. En cambio, el excombatiente ya no entra más en combate. por haber sido prisionero, te entiendo. Por haber sido prisionero o queda alguna invalidez que no puedes entrar nunca más al campo de batalla. Te entiendo. O sea, por ejemplo, los británicos que tomamos prisioneros en Georgia, ellos no pudieron teóricamente entrar de nuevo en combate. La realidad es que si vos entras en combate y no te toman prisionero de nuevo, no pasa nada. Ujú. Pero si entras, no me acuerdo muy bien qué dice la Convención de Ginebra, eh, que ya digamos, no estás amparado por la Convención de Ginebra, eso hoy. Y no sé, por ahí me equivoco, pero tengo entendido que los marines que capturaron el 2 de abril en Puerto Argentino, tengo Sí. entendido que los mandaron de Uruguay a Gran Bretaña, pero ellos después volvieron a las islas. Sí, pero yo creo que habrán vuelto después de la guerra. No creo que hayan llegado, porque fíjate que ellos zarpan de Gran Bretaña el 5, 6, 7 de abril, que se van a Ascensión. Ujú. Y ellos que entre que lo sacaron de la isla, que llegaron al continente, que lo llevaron a Uruguay, que consiguieron un vuelo para irse hasta allá, yo creo que ellos no habrán llegado antes de la zarpada. Yo creo que, me parece, o salvo que le hayan llevado a Ascensión, Ujú. me parece que no, me pareciera, no sé, a lo mejor me equivoco. Ujú. Está bien. Información. Sí, tenía ese dato, pero Igual con la, no. con la cantidad de combatientes que tienen ellos, yo creo que tampoco se habrán jugado de poder volver de nuevo a mandarlos al frente de combate. A ellos, te entiendo, te entiendo. Y el 14 de junio, entonces, la noticia de la rendición, ¿de dónde te encuentras vos? Me encontró, era el, el 13 de junio, Sí. dice en Río Grande, tengo 48 horas de descanso, que haga lo que quiera. Entonces, así como estaba uniformado con campera de vuelo, me conseguí un avión de aerolíneas o de la Armada, no, de la Armada, que Ujú. iba a y me fui a Aeroparque, sin nada, ¿eh? Tenía la bandolera con la pistolera, el Sí. overol de vuelo y la campera, no tenía nada más que eso. Porque mi señora, que ya estábamos casados, se había ido a la casa de la madre, porque estaba sola en Bahía Blanca. Ujú. Eh, sí, la fui a visitar a ella, eran 2 días. Llegamos el 14 a la mañana con el vuelo, y el 14, bueno, fue la remisión. Sí, ahí me agarró en Buenos Aires. Y si vos me preguntás, me dolió mucho, porque mientras que yo venía de la guerra con overol, no te digo mancha de sangre porque no las tenía, pero sí sangre en el corazón de ver muertos y heridos, y Exacto. estar con el Papa pidiendo eh, viviendo una realidad que no era la nuestra del país, o a Charlie García escuchando no bombardeen en Barrio No, Norte, no en Buenos Aires. exacto. Che, hay gente que allá está muriendo, no es broma, ¿eh? Ujú. Entonces te da un poquito de bronca porque decís, somos todos argentinos, pero no tan argentinos algunos que otros. Ahí te chocó. Sí, a mí me dolió. A mí Ujú. me dolió. Ojo, también me llamó la atención que en Aeroparque, cuando bajaba, la gente se acercaba y me decía, uy, venís de la guerra, te felicito, qué bien. Pasaron los dos extremos, pero vuelvo a insistir. Había mucha gente que la guerra era algo lejano, que era como que no era de nuestro país. No, que Estaban, era. si me preguntás qué pasó en el Mundial de España, no tengo ni idea. Ujú. Nunca negué a escuchar qué pasó en el Mundial de España.
y el país estaba mirando el partido a ver cómo le iba a Argentina. Exacto, en Bélgica. Sí, son cosas que se vivieron, mientras más al sur, más se vivió la guerra. Sí. Estaban los ejercicios de oscurecimiento, que cuando sonaban las sirenas tenías que cerrar todas las persianas, no prender luces, los autos tenían que circular con un plástico azul para que no encandilen con la luz blanca. Mientras más al sur, más. Y en Río Grande a la noche no podía circular. Se tocaba, había toque de queda, llamarlo así. Sí. Los que quedaron no podían salir a la calle. Y acá en Buenos Aires, la contrapartida, estaban los teatros abiertos, los cines abiertos, era Sí, sí, se seguía todo. una ciudad normal. Ojo, soy católico, por insistir. Ujú. No es el Papa que quiso venir acá para buscar una salida pacífica, Sí. pero Plaza de, no, la 9 de julio, lleno de gente, mientras que había gente que estaba el Pozo de Zorro, muerto de frío, Sí. comiendo lo que podía comer, porque yo no pasé hambre, Ujú. pero era lo que no sé si me soy claro. Sí, sí. No, Buenos Aires, vos ahora decís que voy a cenar y decís, a ver, me voy a comer fideos con tuco, y vas y te compras lo que vos querés. Allá Ujú. era, ¿qué me van a dar? Y hoy, Qué locura. polenta con qué, y polenta, ¿qué querés que te diga? Ojo, no pasé hambre, está claro. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Así que bueno, entonces te encuentra el 14, está bien. Sí. Y, Y y después, de- bueno, después empezó todo el repliegue. Yo directamente de Buenos Aires me fui a Bahía Blanca, no volví al sur. Ujú. Y una vez que nos reagrupamos todos, después de 15 días más o menos, empezamos con la rutina previa a la guerra, con el helicóptero destacado en el sur, las cuadras en el sur, y unos 15 días volver, o 15 o 30 días en Bahía Blanca, y seguir adiestrándonos por cualquier cosa que pudiese pasar. Volvió como Nosotros la rutina. realmente perdimos dos helicópteros, uno en el crucero General Belgrano que se hundió. Sí. Vimos otro que se le plantaron algo increíble, un link, los dos motores en forma simultánea sobre la ría de Bahía Blanca y se fueron al agua. Y tuvimos dos muertos que estaban a bordo del crucero General Belgrano, que era el suboficial mayor Barrios y el suboficial primero Lobos. Uno era artillero y el otro era mecánico en estructuras. Eh, y después, bueno, el resto, gracias a Dios, volvimos todos. Bien, bien, perfecto. Y te hago las últimas dos preguntas. La primera, Sí, para vos, después de la guerra, la Armada, como institución, como fuerza, ¿sacó provecho de las experiencias de ustedes? sí, sí, se sacó mucha experiencia. El problema es que no fue acompañado por el presupuesto. Mm. Por ejemplo, un error muy grande que se tuvo fue en el hundimiento del crucero General Belgrano con las balsas. Se mejoró mucho el sistema de balsa, se consiguió el sistema de trajes de exposición después de postura rápida, se mejoraron el material que estaba arriba de las balsas y demás. Nosotros a nivel conflicto armado, el tema del armamento, el, el estar adiestrado para entrar en conflicto automáticamente. Nosotros, por ejemplo, para la guerra tuvimos que traer pilotos de otras escuadrillas para poder completar la planta básica nuestra. Ah, mira. Estar todos preparados para entrar si mañana había que entrar en conflicto, entrar directamente. Lo mismo el resto de las escuadrillas. Se Ujú. potenció más, se perdió, digamos, la parte administrativa para tener mayor potencial en la parte de combate. Pero vuelvo a insistir, el problema es que no fue acompañado por la parte presupuestaria. El año 82, 83, que fue el final de la guerra y empezó la democracia, al país no le preocupa tanto la parte de defensa. Exacto. Eh, Vos tenías a lo mejor decir, bueno, necesitamos mejor guerra electrónica para poder escuchar a los británicos, tenemos que mejorar con aviones interceptores, que tengan mayor autonomía para poder combatir en caso de ser necesario nuevamente Malvinas. Bueno, Mm. hubo muchas cosas que hubo estudios, hubo proyectos, pero lamentablemente ninguno o muy pocos salieron adelante. Sí, con la famosa frase, no hay hipótesis de conflicto. Sí, sí. Sí. Y Sí, para mí, yo siempre digo lo mismo, está bien, soy militar. Malvinas es una hipótesis de guerra, no de conflicto, constante. porque están
en mi casa una gente que no usurpando un territorio que es mío. Ujú. Del territorio. Hoy está sacando petróleo, está gas, la pesca y tiene algo que es un punto estratégico, que es la Unión Atlántico-Pacífico. Y es El la, control sí. Y es la puerta a la Antártida. y la puerta a la Antártida, sí. Es completamente estratégico, no es un pedazo de tierra y nada más. No, no, sí, sí, por eso sí. Sí. Bien, y la última pregunta que te hago, y ya les decía muchas gracias. Malvinas, ¿qué te dejó tanto en lo profesional como en lo personal, en lo humano? Mira, en lo humano es que te tenés que dar cuenta de que vos agarras una botella de gaseosa, la buscas en algún lugar y tenés fecha de vencimiento. Ujú. En tu cuerpo no encontrás en ningún lugar fecha de vencimiento. Y no es que tengas una enfermedad, podés morir lamentablemente en un accidente o podés morir en un combate. Entonces, tenés que estar siempre, ser una buena persona para que por lo menos cuando te mueren no te insulten. ¿Eh? Que decir, como digo siempre, cuando uno va a un entierro, las palabras que dicen se murió una gran persona. Entonces, que tengan un lindo recuerdo tuyo de lo que hiciste en esta vida. Ujú. No, no ser una mala persona. Es mi concepto. Sí, Y estar preparado para que en cualquier momento nos puede tocar. No tenemos ningún lugar. Y después, la experiencia de la guerra de Malvinas es que la guerra no es buena, que hay que buscar ultimar todos los esfuerzos para terminarlo por la vía pacífica, pero no podés dejar de que la vía pacífica te permita parar tus derechos. O sea, tenés que defender lo que es tuyo, de alguna manera. Y como dicen muchos estrategas, la guerra es la continuación del conflicto después de la paz. exacto, perfecto. Con Sí, esto englobaste todo porque es así. sí. Es feo ver muertos, Ujú. saber que un compañero o amigo tuyo muere, es feo ver gente que rescataba del crucero General Belgrano, que era oficial de mi jerarquía, que era muy próximo a mi promoción, Sí. y totalmente irreconocible, o porque estaba quemado, o porque estaba hinchado por el frío. Ujú. Es algo que no se te borra nunca de la mente. Y después lo otro que si vos me preguntás es que lamentablemente, volviendo al mismo tema de antes, es que el país nos dio la espalda como que éramos malas personas. Mezclaron mucho, a mí me pasó cuando mi hija estaba en séptimo grado, Ujú. con todo lo que era el militar, que era el genocida, el torturador, Sí. el violador, con el tipo que estuvo en la guerra y que eh, digamos, firmó un cheque en blanco a la patria con la vida Ujú. para ir a la patria. Sí. Entonces, te duele porque vos decís, a mi hija en un dictado le dijeron, todos los militares son genocidas, todos los militares. Y mi hija vino llorando, papá, ¿vos qué hiciste? No, yo no hice nada. Ujú. Pensá, egresé en el año 79, en el año 80 hice la Escuela de Aviación Naval, todo el año, Sí. en el año 81, 82 fue la guerra, o sea, no tuve tiempo de poder hacer cualquiera de esas aberraciones que todo el mundo decía. Ujú. Tuve que ir a defenderme de alguna manera, la directora me dio el derecho de poder hablar de la guerra de Malvinas, el colegio ese, que graciosamente se llamaba Teniente de Fragata Márquez, el colegio. Mira. Eh, y cuando terminé la charla, me llevó un compañero mío, Héctor Miño, que tiene la condecoración al heroico valor en combate, porque para mí Ingenie- era es lo Ingeniero, máximo del país. Niño, ingeniero sí. anfibio. Sí. Mm. Y cuando terminé la charla, después de media hora, 45 minutos a todo el colegio, una de las docentes dice, ¿y usted cuánta gente mató? Yo no, en la guerra yo no maté a ninguno, antes de la guerra. Donde decís, empañar digamos, a las criaturas que, por existir, que sepan de que hay gente buena que los defendió Exacto. y que mínimo son 649. Después hablemos de todo lo que se suicidaron y demás, y eso es algo que no se puede comprobar cuándo más fueron. Ujú. Pero no, murieron 649 personas en la guerra que merecen su respeto y merecen
vuelvo a insistir, le cobraron el cheque de la vida. Ujú. El cheque que firmó en blanco se lo pasaron al cobro, lamentablemente. Sí, es así. Linda manera de terminar la entrevista. Englobaste todo y es así. La sociedad, años después y hasta no hace mucho, fue muy injusta, nos gusta o no. Yo creo que la desmovilización siempre pisó fuerte y recién ahora, este último tramo, Malvinas se está viendo de otra manera. Como yo, este tipo de programas, todos los programas de radio, intentamos justamente que la llama no se apague, reivindicar la memoria de nuestros caídos. Reivindicar la actuación de ustedes, porque muchos veteranos dicen, héroes son los que quedaron allá, pero ustedes, bueno, el destino decidió que vuelvan y ustedes cumplieron con la patria. No, yo digo, héroe sí es el que quedó allá, el que murió en combate. Esos son los héroes máximos que tenemos en el país. Es como el Santoral. Después hubo un montón de gente que tuvimos la suerte de ir, que cumplimos un acto distinguido. Yo estoy condecorado por honor al valor en combate por la Armada Argentina, Sí, porque fue más allá de lo que tenía que haber hecho. exacto. A lo mejor si estaba vos hacía lo mismo o mejor que yo. Entonces, tuve la oportunidad, el tiempo y el espacio de estar en el momento, hacer bien las cosas y cumplirlas más allá de lo que me correspondía. Yo tranquilamente podría haber dicho, si me quedo en el helicóptero, problema de otro. En ese momento mi educación, mi moral, me llevó que tenía que hacer eso. Pero vuelvo a insistir, no es que soy una excepción, no es que soy distinto, ¿eh? Soy distinto. Pero en ese momento cumplí bien. De la misma manera que me imagino que en toda la gente que estuvo en Malvinas, hubo alguno que dijo, yo no hago nada y no lo trato de cobarde, pero sino de decir, me restrinjo a la función que tengo que hacer y nada más. Es pensar más en uno mismo que en el otro. Correcto. Uh-huh. No es defender, no es defender la patria. Uh-huh. Es, digamos, no tiene la vocación de defensa de la patria. Exacto. Es difícil. Exacto. Así que, la verdad, Guillermo, disfruté muchísimo poder entrevistarte, cruzar estas palabras con vos. Te agradezco Muchas mucho gracias. por tu tiempo, porque nos cuentes tus experiencias que fueron muy enriquecedoras y espero que te hayas sentido a gusto. Me sentí muy a gusto, te agradezco mucho, Matías, lo que haces. Vos sos prácticamente tenés la edad más chico que mis hijos, debe ser más o menos. El 31. Bueno, yo tengo la más grande 38 y el más chico 22, 23. Así que podías ser hijo mío. Y es lindo de que tu juventud o tu educación te lleve a reivindicar, no a los militares, sino a reivindicar lo que se hizo en la Guerra de Malvinas. Es decir, hubo mucha gente que dio que dio la vida por la patria. Y es lo más preciado que tiene uno. Vos. Ojalá que haya muchos como vos, que se contagien. Muchísimas gracias por tus palabras, Guillermo. No, por favor, Matías. Te mando un Mando un fuerte fuerte abrazo. abrazo y estamos en contacto como siempre. Dale, cuando necesites, a tu disposición. Muchas gracias. A vos, ¿eh? Un abrazo. Chao, chao.